Muy buenos días y bienvenidos a este tiempo devocional. Les invitamos para continuar con la lectura de la Biblia en un año. Hoy es abril 21 del 2021 y nos corresponde leer Hechos capítulo 8, versículos 26 al 40, Josué capítulos 1 y 2 y Job 21. Hechos 8, 26 al 40, Josué 1 y 2 y Job capítulo 21. Hoy empezamos la lectura de la Biblia, de un libro conocido en el canon cristiano como el primer libro histórico del Antiguo Testamento, que es el libro de Josué. El libro de Josué le da continuidad a la narración de todo el Pentateuco, que son los primeros 5 libros de la Biblia, que son Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Donde termina la narración del Deuteronomio, comienza la narración del libro de Josué. De hecho, los últimos versículos del libro de Deuteronomio casi que de alguna manera se repiten en el libro de Josué. Aparece en escena Josué, hijo de Nun, también llamado Oseas en otro momento. El nombre de Josué es el mismo nombre en sí del Señor Jesucristo, tiene la misma raíz, el mismo significado de Salvador. Y Josué es pues aquel hombre que va a suceder a Moisés, que va a continuar la labor que había iniciado Moisés en la liberación del pueblo de Israel a través del desierto del Sinaí. Pasó toda una generación, aproximadamente 40 años desde que salieron de Egipto. Toda la generación que salió de Egipto pereció en el desierto a causa de su incredulidad. Básicamente el pecado radicó en la incredulidad y la incredulidad obviamente llevó a diferentes acciones y decisiones, pero básicamente el pecado pues se trató de no creer, de no confiar en lo que el Señor les había dicho. Así que de esta manera estamos en Josué. Estamos a puertas de entrar a la tierra prometida. Moisés ha muerto, Aarón ha muerto y solo quedan de aquella generación que salió de Egipto, Josué, hijo de Nun, y Caleb, que era de la tribu de Judá. En el capítulo 1 de Josué vamos a ver algo que seguramente en el lenguaje cristiano es muy común, pero quisiera que viéramos a la luz de la escritura la perspectiva adecuada a la cual nos invita la Biblia acerca de este concepto que es muy común, vuelvo y digo, entre el lenguaje cristiano. Dice, aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que el Señor habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo, mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los Eteos, hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás este pueblo por heredad, la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a derecha ni a izquierda, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien.
mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque el Señor tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Aquí tenemos entonces estos primeros 9 versículos que van a determinar la misión y la labor de Josué y también decirlo, la historia de Josué. Y aquí hay una palabra que aunque en la traducción al español no aparece tan literal y tiene que ver con la promesa. De hecho, cuando se busca en hebreo la palabra promesa, como tal, tiene la misma raíz de palabra, que tiene que ver palabra. O sea que una promesa es una palabra, pero es una palabra que tiene un valor adicional dependiendo de quién la diga, ¿sí? O sea, es como en la antigüedad, en nuestros países, que como dicen los abuelos, antes la palabra sí valía. Antes no existían seguramente las notarías, ni se tenía que ir a legalizar un acuerdo en una notaría, sino que lo que se decía se cumplía. Eso tiene que ver con lo que es una promesa. Una promesa es una palabra que es cierta, una palabra que está respaldada por la veracidad, es una palabra en la cual se puede confiar. Eso es una promesa. Así que si hablamos de promesas, y les decía que esto es muy común en el lenguaje del cristiano, cuando se refiere a las promesas, cuando hablamos de una promesa entonces es la palabra que el Señor ha pronunciado a nosotros. En el griego hay una expresión, cuando se habla de la palabra, hay dos expresiones. Se habla de una palabra logos, o sea, logos se traduce como palabra y también rema se traduce como palabra. Pero logos y rema son palabras de connotaciones diferentes. Logos es como una palabra genérica, general, algo que el Señor dice de manera general. Pero cuando se usa en el Nuevo Testamento la expresión rema, que también se traduce como palabra, tiene que ver con algo mucho más específico y personal. Es algo así como la palabra del Señor que llega a mí personalmente en un momento específico de mi vida para un propósito específico. Si tomamos este significado, promesa y la implicación de promesa o de la palabra del Señor en la Biblia para nosotros es que es un mensaje específico para mí en un momento específico. Y aquí vemos cómo el Señor había hablado, había dado su palabra, y dar su palabra era comprometerse a sí mismo, porque su palabra representaba su poder, su gloria, su deidad, su seriedad, su responsabilidad. Y así el Señor, a pesar de que el pueblo muchas veces invalidó un acuerdo, ¿sí? El Señor se sostiene en su palabra. Lastimosamente, pues muchos perecieron en el desierto, pero el Señor en términos generales había prometido a los descendientes de Abraham, de Isaac y de Jacob, a los descendientes de los patriarcas, les había prometido una tierra y como dice la promesa, que fluye leche y miel. Así que a pesar de la rebeldía, aunque muchos no pudieron disfrutar de esta palabra, de este compromiso, una promesa sería algo así como un compromiso hecho por alguien con. Ahora piensen cómo será de serio y cómo será de respaldado un compromiso hecho por el Señor. Tanto así que no pudo la rebeldía ni la incredulidad para que el Señor dejara de cumplir esta promesa que le había dado al pueblo de Israel. Moisés falló, Aarón falló, mueren y Dios confía en Josué y este mismo compromiso y le dice a Josué, le transmite a Josué cómo va a acceder a este compromiso. Nosotros aquí en Occidente tenemos una mentalidad muy pasiva frente a la fe. Yo no sé de dónde nos enseñaron que uno tenía como espere que Dios le prometa y espere que Dios le cumpla.
Y esa actitud tan pasiva frente a la fe nos ha llevado a tener mucha frustración en el caminar con el Señor, en la mentalidad, y lo vamos a ver aquí en Josué, en lo que el Señor les decía era, yo les doy la promesa, pero la promesa hay que encontrarla, el cumplimiento hay que encontrarlo. Hace poco hablaba con un amigo muy querido que vive en Israel y él nos decía lo siguiente, la promesa es como una semilla que se recibe, pero para que dé frutos se debe sembrar, se debe cuidar, se debe labrar. Póngale mucho cuidado. La promesa es como una semilla que se recibe. Para que dé fruto se debe sembrar, cuidar y labrar. Quiere decir que, como dice también la Biblia, en el barbecho del pobre hay mucha comida, pero se pierde por falta de juicio. ¿Cuántas promesas el Señor nos ha dado? ¿Cuántas palabras con las cuales el Señor se ha comprometido con nosotros se han echado a perder, se han desperdiciado simplemente porque tomamos una actitud pasiva de esperar algo así como que esa semillita sea sembrada sola, esa semillita se cuide sola, esa semillita germine sola, esa semillita sea labrada sola y de fruto sola? Si yo tengo la promesa del Señor, un compromiso del Señor, una palabra del Señor, pues de mi parte implica trabajarla. Y vamos a ver cómo el Señor le dice y le da un método a Josué de qué hacer con la promesa, cómo trabajar esa promesa para que esa promesa se cumpla. Y le empieza a decir desde el versículo 2, mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate. Primero, levántate, tienes mi palabra, yo te di una promesa, yo asumí un compromiso contigo, pero eso no te implica que te quedes ahí tirado, que te quedes esperando pasivamente, abriendo los brazos y esperando a ver qué cae del cielo. No, levántate. Y le dice luego, y pasa este Jordán tú y todo este pueblo, porque esta promesa no era una promesa, un compromiso individual, sino que era un compromiso nacional. El Señor se había comprometido con los descendientes de Abraham, Isaac y Jacob. Y le dice luego, la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. O sea, mira lo que dice, levántate, pasa a la tierra que yo les doy. Pero esa tierra que yo les doy, ¿qué implicaba? Trabajarla, esforzarse, implicaba conquistarla. Está ahí, o sea, yo les prometo que todo esto es de ustedes, pero esfuerzo. Vamos a tomarla. Y luego les dice el versículo 3: yo os he entregado, como lo había dicho Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. ¿Sí? Dice, yo les voy a entregar, yo les entrego todo, pero todo por donde usted camine, hacia donde usted vaya. A mí me llamaba mucho la atención el hecho de que dice todo lo que pisare la planta de vuestros pies. O sea, hacia dónde estoy caminando, por dónde yo estoy caminando. Estoy caminando en pos de la promesa, estoy caminando en pos. Entonces, por decir algo, Dios en algún momento difícil de su matrimonio, el Señor le dio una promesa que iba a restaurar su matrimonio. Su matrimonio, si usted tiene una promesa, quiere decir de que Dios va a intervenir en su matrimonio. Y si Dios va a intervenir en su matrimonio, no implica que usted se quede esperando a que Dios mude como de la noche a la mañana el corazón suyo y de su pareja. Implica que de la mano del Señor van a trabajar y van a caminar en pos de la restauración de ese matrimonio, con una gran ventaja, que Dios estará con ustedes. Tiene una situación económica difícil. Dios le dio la promesa de que le va a prosperar, pero hay unos parámetros, seguramente unas direcciones que el Señor da para prosperar. Si Dios se lo prometió,
apréndase de esa promesa, tómese de la mano del Señor y camine en pos de esa promesa. Entonces, debe hacer un presupuesto, organizarse, hacer un plan para pagar las deudas, hacer un plan de cómo mejorar sus ingresos, con la certeza, la seguridad y la confianza de que Dios está con usted. Dios le dio una promesa de bendición y que a través de usted toda su familia se iba a convertir al Señor. Entonces, haga un plan, ayune por ellos. O sea, si Dios le prometió que toda su familia se iba a convertir, interceda por ellos, hábleles el buen mensaje, anúncieles el buen mensaje, no deje de dar buen testimonio, porque usted puede predicar mucho en su casa, pero no tiene un testimonio consistente, creo que va a ser muy difícil que podamos ver el cumplimiento de esta promesa. Recuerden, una promesa es una semilla que se siembra, se trabaja, se cuida, se labra para ver un gran fruto. Le dice el Señor entonces a Josué, ojo, todo lo que pise vuestro pie, ¿por dónde vamos a caminar? ¿Hacia dónde vamos a caminar? ¿Hacia dónde vamos a dirigir nuestros pasos? Y le dice en el versículo 4, bueno, le da como los límites, y en el versículo 7, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida por una razón. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Este es el valor de la promesa del Señor. ¿Cuál es el valor de esa palabra específica del Señor para mí? Su presencia, que Él estará conmigo. Ese es el plus. El plus no es que Dios lo haga todo. El plus no es que el Señor me prometió que, por decir algo, que voy a ir a Tierra Santa. Y entonces yo me voy a quedar aquí cruzadito esperando a que el Señor me lleve, me empaque, me suba a un avión y me lleve a Tierra Santa. No, la promesa del Señor es que estará conmigo y que en cada paso que yo dé, en cada actitud, en cada decisión que tenga que tomar, Él está conmigo. ¿Sí? Ese es el mayor valor y respaldo de la promesa, que si yo voy a llevarte a una tierra que fluye leche y miel, yo te voy a llevar, tú vas a estar conmigo, te voy a dirigir, te voy a acompañar, te voy a dar instrucción, te voy a generar también los recursos seguramente, te voy a respaldar, te voy a bendecir, que si tu esfuerzo te da para uno, yo te voy a poner 99, pero vas a estar allí, no puedes quedarte. Cuando se ve el milagro y la multiplicación, hubo un factor multiplicando, hubo algo que había. Si ellos no tuvieran nada, ni siquiera un pan o un pez, así Dios lo hubiera multiplicado por millones, iba a dar cero. Algo tenía que tener. Cuando Elías y la viuda va donde la viuda le dice, dígame qué tiene, declárame sus recursos, yo multiplico sus recursos, pero tiene que poner algo. ¿Y qué es lo que el Señor le dice a Josué que ponga? Dice a continuación, versículo 6, esfuerzo y valentía. Para el cumplimiento de esta promesa, Josué, tu labor, tu trabajo es que te esfuerces y seas valiente. Y Dios se lo va a decir, es tan contundente lo que debía la labor de Josué, que el Señor se lo dice tres veces. Uno, en el versículo 6, esfuérzate y sé valiente porque tú vas a repartir. Luego en el versículo 7 dice, solamente esfuérzate y sé muy valiente. Y aquí le hace una aclaración estupenda. Para cuidar de hacer conforme a toda la instrucción que mi siervo Moisés te mandó, no te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. ¿En qué se debe esforzar Josué? En obedecer la instrucción. Hay una promesa, ojo, hay una promesa, la tierra prometida, pero hay una instrucción, algo así como hay un qué hacer, hay un qué conquistar, hay un propósito, hay un objetivo, hay una meta. Pero el Señor a través de su instrucción que está haciendo, está dando el cómo hacerlo. Entonces le dice, esfuérzate y sé valiente en que vas a repartir, o sea, cuando vas a llegar a la meta. Pero ojo, para llegar a la meta, sigue las instrucciones. Hay un manual de instrucciones, hay toda una lista de instrucciones que debes seguir para que puedas llegar a la conquista. En el versículo 8 le dice, nunca, esto es
muy contundente. Nunca, o sea, ni un domingo, ni después de las 8 de la noche, nunca, nunca, ni un festivo, ni en vacaciones, ni en Navidad, ni nada. Dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Aquí está el secreto. Y el secreto era que si, por ejemplo, el domingo no hay meditación, no tenemos un tiempo devocional conjunto, no tenemos un seminario, una reunión, entonces ese día yo no tomo ni la Biblia, la dejo allá archivadita donde la dejé el viernes. No, todos los días. Todos los días yo debo ir a la instrucción, porque si estoy caminando en pro de una promesa, todos los días hay una instrucción para alcanzar esa promesa. Todos los días hay un consejo práctico para ir en pos de esa promesa que el Señor me ha dado. O sea, que un día que yo no vaya a su palabra, es un día que tal vez estoy retrasando, que estoy deteniendo ese camino en pos de la promesa. Aquí le está diciendo entonces, de nuevo, en el versículo 9, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, y le agrega dos cosas: no temas ni desmayes. Y quiero rápidamente, para que lo tengan presente, la segunda epístola de Pedro, la segunda epístola de Pedro en el capítulo 1, dice el versículo 3 al 7, para que miren que, que la promesa tiene que ir acompañado de caminar, tiene que ir acompañado de seguir la instrucción, que definitivamente la promesa se debe sembrar, cuidar y labrar. La promesa, ojo, no lo que yo crea que Dios me prometió, no mis caprichos, no mis ilusiones, no mis impulsos, la promesa, porque todo lo demás me llevará a frustración. Todo lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas lo va a respaldar y lo va a bendecir. Quiere decir que proyecto que donde yo no vea el respaldo y la bendición de Dios, si yo soy un hombre, una mujer que temo, amo y quiero agradar al Señor, el Señor va a intervenir y no me va a respaldar y no me va a bendecir. Esa es la forma de indicarme que ese no es el camino. Pero todo camino que Dios quiere bendecir, todo camino que Dios quiere para nosotros, lo va a bendecir y lo va a respaldar. Y dice segunda de Pedro, segunda epístola de Pedro, capítulo 1, 3 al 7. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales, o sea, por su gloria y por su excelencia, o sea, Dios por su gloria y su excelencia, nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de las concupiscencias. O sea, que las promesas que Dios nos da es para que seamos partícipes de su gloria. Pero dice, hay que huir de la corrupción. ¿Sí? Hay que huir de aquel deseo, impulso maligno que corrompe al mundo. Ahora, ¿qué dice el 5? Vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, o sea, a la promesa hay que apartarnos de la corrupción y añadirle fe. Pero a la fe hay que añadirle virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia y a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Así que toma esas promesas que el Señor le ha dado. Tome cada una de esas palabras respaldadas. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 3 al 9. Tome esa promesa que el Señor le dio, que su palabra está comprometida, su esencia, su veracidad. Y el Señor, como dice la Biblia, todas las promesas en Él son amén.
¿Cuál es el punto crítico? Nosotros. Esforcémonos, seamos valientes, sigamos la instrucción. No hay manera de alcanzar una promesa divina sin la instrucción del Señor. Ahora, ¿cuál es nuestro trabajo hoy? Disciernan, que podamos discernir en verdad cuál es la promesa de Dios. No que nos quedemos en el capricho, el impulso, el deseo, la necesidad, la terquedad. No, que podamos discernir en verdad qué promesa el Señor me dio y con esa promesa vámonos de frente, porque el Señor dijo, estaré con ustedes y nadie les podrá hacer frente, porque si el Señor prometió y yo le obedezco y me dejo ceñir de su mano y me dejo dirigir, pues voy a llegar a la tierra que fluye leche y miel. Entreguémosle al Señor este día. Y yo creo que la oración que debemos hacer tiene que ver con que nos ilumine y que en verdad nosotros podamos discernir su palabra, la palabra específica para este momento específico de mi vida, para un propósito específico. Y Señor, a veces es muy fácil confundir tu voz en medio de la necesidad, en medio de la dificultad. Porque a veces la necesidad y la dificultad, mi Señor, de alguna manera tuercen el juicio y no podemos tener claridad de tu voz. Pidámosle al Señor en el nombre de Jesús de todo corazón. Señor, aparta de mí tantas voces equivocadas, mi propia voz, y déjame discernir claramente tu voz para que yo pueda entender con claridad el, la palabra específica que tienes para mí. Tú sabes mis dificultades, mis necesidades, mis limitaciones, pero también mis anhelos. Señor, permíteme silenciar y acallar mi alma para poder distinguir tu voz y aferrarme a esa promesa. Y así como Josué, como le aconsejaste a Josué, en esfuerzo y valentía, me levanto en el nombre del Señor Jesús para pasar ese Jordán que representa un obstáculo, oh Dios, y para conquistar lo que sea necesario. El cumplimiento de una promesa no es una postura pasiva del creyente, sino, Señor, una postura valiente. Que tú estés conmigo es lo más importante. No quiero irme, Señor, en terquedad, en un proyecto que tú no quieres, que tú no vas a bendecir. Porque si bien, Señor, tu palabra me insta, me llama al esfuerzo, a la valentía, ese esfuerzo y valentía va a traer fruto abundante, apacible. Todo esfuerzo y valentía en ti va a dar fruto, pero todo esfuerzo y valentía sin ti, sin que sea el camino que tienes para mí, solo va a traer frustración y amargura. Porque, Señor, tú tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos creído que tú eres el Dios viviente, el Todopoderoso. Te pido entonces, Señor, que tomes nuestro corazón, nuestros oídos, agudízalos a ti, límpialos, para que solo sean atentos a tu voz. Y hoy nos prendemos de ti, Señor, a tu palabra que es viva y eficaz y más cortante que espada de doble filo. Que tu palabra penetre mis entrañas, parta mi espíritu y mi alma, discierna mis pensamientos, las intenciones de mi corazón. Ilumíname, Señor. Sácame de las tinieblas de la ignorancia. Sácame de las tinieblas del engaño y la mentira y trae la verdad a mi corazón. Y como dice, Señor, como dijiste tú, que el conocimiento de tu verdad, tú eres la verdad, traerá libertad. Libérame, Señor, con tu verdad. Extiende tu mano de bendición sobre cada hijo e hija conectado en este momento y que escucha esta meditación en este día. Que tu palabra, Señor, redunde en sus corazones y oídos. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.